Para poder aplicar estas competencias de biodiversidad marina, pues la propia ley también da unas indicaciones de cómo el Estado tiene que llevarlas a cabo. Entonces lo que dice es que para la protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros en aguas exteriores, pues como siempre, evidentemente, porque la competencia es de pesca, en los espacios naturales protegidos se va a regular por la ley de pesca, como hasta ahora. Pero que las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera en las aguas exteriores de los espacios naturales protegidos se hará, las directrices las dictará el Gobierno conforme a la normativa ambiental. Y esto es algo que también regulaba ya la Ley 2001 de Pesca Marítima del Estado. En el caso de las aguas exteriores de los espacios naturales protegidos, las limitaciones y prohibiciones... Perdona, ya lo he dicho, es que me estaba confundiendo. Bueno, ya hemos visto cuáles son las competencias del Estado en cuanto a la biodiversidad marina. Las competencias, por tanto, de la comunidad autónoma serían la declaración de los espacios marinos siempre que exista esa continuidad ecológica entre el espacio terrestre y el espacio marino. Es decir, es la primera vez que se permite que la comunidad autónoma pueda declarar un espacio natural protegido que abarque aguas exteriores, pero siempre y cuando se demuestre esa continuidad ecológica. Entonces esto es aparentemente sencillo, pero todavía, como la ley acaba de empezar a andar, solamente se ha creado un área marina protegida, que es el Cachucho, y está íntegramente en aguas exteriores, pues no sabemos exactamente si la aplicación de esta ley va a ser efectiva o no, y si va a dar lugar a problemas competenciales o no. Entonces, aparentemente esta ley aparece para suplir una serie de problemas que ha habido tradicionalmente, y yo realmente pues no tengo datos para saber si habrá problemas o no, porque ya os digo, no hay ninguna figura todavía excepto el Cachucho. Entonces, ¿el problema cuál es? Que esto es algo que también hemos discutido esta mañana precisamente con Eladio. El problema es que, por una parte, se permite una lucha histórica, digamos, que han tenido las comunidades autónomas de poder ampliar su zona de espacio natural a aguas exteriores. Es, por ejemplo, el caso del Parque de Cabo de Gata-Níjar. Ahí hubo un conflicto competencial entre medio ambiente y pesca, precisamente porque se consideraba que el medio ambiente se extralimitaba y se metía en las competencias pesqueras. Entonces, el problema era que las comunidades autónomas no podían ampliar más allá del mar territorial, porque eso es competencia de pesca y es competencia del Estado. Entonces, esta ley lo que va a permitir en aras de la continuidad ecológica es que, por lógica, si hay una continuidad ecológica, un territorio simplemente por efectos jurisdiccionales no se vea limitado, sino que prime, digamos, el criterio ecológico. Pero por otra parte se plantea el conflicto de que las comunidades autónomas no van a poder declarar un espacio exclusivamente marino, porque solamente van a poder declarar cuando hay una continuidad ecológica con el espacio terrestre. Es decir, esto es algo que hemos planteado. ¿Hay realmente algún ecosistema exclusivamente marino que no tenga continuidad ecológica con tierra, que esté en las aguas interiores? ¿Se puede llegar a plantear esa situación? Una de las cuestiones que ha salido esta mañana ha sido si sería posible, por ejemplo, una pradera de Posidonia. ¿Se puede declarar un área marina protegida para proteger una pradera de Posidonia en aguas interiores? ¿Exclusivamente marina? Pues hoy por hoy la legislación no lo permite. Tampoco sé, eso ya no sería cuestión mía, sería cuestión de que los biólogos científicos dijeran si realmente sería necesario esa declaración. Bueno, luego, otra de las diferencias que tienen las áreas marinas protegidas con las reservas marinas, sería la declaración y gestión. Evidentemente, como proviene de administraciones distintas, pues la declaración también depende de administraciones distintas. Entonces, en este caso, bueno, según el anteproyecto de ley de protección del medio marino, del cual quiero hablar muy brevemente, pues es un proyecto de ley, no está aprobado, pero lo que viene a hacer ya es importante su propia denominación, anteproyecto de ley de protección del medio marino. Como vemos, estamos entrando en una nueva etapa en la que antes no había ninguna referencia al mar en el ordenamiento jurídico y ya hay una nueva figura, hay un proyecto de ley de protección del medio marino y hay un montón de normativa comunitaria que efectivamente pues España va a estar obligada a transponer. Y precisamente esta ley de protección del medio marino es la transposición de la estrategia marina de la Unión Europea.
para lo cual España está obligada y por eso, pues, evidentemente, se están dando prisa en sacar el texto en el derecho interno. Entonces, según este anteproyecto de ley de protección del medio marino, bueno, la declaración y gestión de las áreas marinas protegidas va a corresponder al Estado, ya lo he explicado antes en esa distribución de competencias, pero aquí lo que especifica es que se van a hacer por Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, previo informe del Consejo Asesor. Y que también el Ministerio de Medio Ambiente es el que tendrá que establecer las directrices que tienen que tener todas las áreas marinas protegidas que se vayan a incluir en la red de áreas marinas protegidas. Aquí también yo me planteo una duda, que también va a salir ahora a raíz de la red de áreas marinas, y que tiene que ver con cómo entendemos el concepto entre área marina protegida y reserva marina desde el punto de vista jurídico. Por otra parte, pues igual, las comunidades autónomas, aquellas que demuestren científicamente esa continuidad ecológica con el medio terrestre, pueden declarar un área marina protegida y solicitar al Ministerio de Medio Ambiente que adopte las medidas de conservación que sean competencia del Estado. En el caso de las medidas de conservación que afectan a la pesca marítima, la comunidad autónoma, que esto es algo pues que también creo que necesitaría una aclaración, lo que dice textualmente el anteproyecto de ley de protección es que las comunidades autónomas deberán acreditar que han adoptado y aplicado previamente medidas similares en sus aguas interiores. De lo contrario, justificar el por qué no las han adoptado. Con lo cual, o sea, yo creo que también es un concepto un poco indefinido que está todavía en anteproyecto, no sé si realmente quedará redactado así, pero puede crear también confusión. En cuanto a la declaración y gestión de las reservas marinas, pues bueno, el Estado es el encargado de declarar las reservas marinas en su ámbito territorial, en las aguas exteriores, y las comunidades autónomas con litoral en las aguas interiores. Aquí no hay problema de declaración. Entonces, aquí. Solo quería, en relación con la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en primer lugar, cuando introduce la nueva definición de espacio natural protegido, por primera vez dice que son aquellos espacios que pueden ser exclusivamente marinos. Esto no existía en la Ley 489. O bien eran terrestres o marítimo-terrestres, pero por primera vez específicamente dice que pueden ser marinos, lo cual pues, también es un gran avance. De hecho, la única área marina protegida, aunque no tuviera esa denominación, el Cabo de Gata-Níjar era marítimo-terrestre. En cuanto al concepto de área marina protegida, que bueno, todos lo conocerán y ahí solamente se reproduce el texto de la ley, lo que quiero aquí aclarar y es una duda que planteo al auditorio. La ley define área marina protegida con esa definición que ven ustedes arriba, espacios naturales, vecinales, etcétera, etcétera, y entonces a continuación establece: podrán adoptar cualquier categoría específica o protegerse mediante cualquier otra figura de protección de áreas previstas en la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que un área marina protegida sea un área de patrimonio natural y biodiversidad, es lo que dice esa definición, más todas las figuras de espacios naturales protegidos que la ley establece, es decir, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos pueden ser áreas marinas protegidas y cada una se regulará conforme a sus reglas específicas. Entonces la pregunta es ¿qué necesidad había de crear, en primer lugar, un concepto específico para una figura concreta marina y a la vez se denomina igual que en concepto general? Es decir, si desde instancias científicas área marina protegida es todo, e incluso internacionales, en España lo que se hace es que se crea una figura que se llama área marina protegida, pero es que a la vez los espacios naturales, reservas naturales, paisajes protegidos, reservas pesqueras, puede hasta llegar la duda, son áreas marinas protegidas. Entonces, ¿cómo se va a aclarar? Si desde los juristas no se aclaran, ¿cómo se va a aclarar el pescador? Si está ante medio ambiente o pesca. Realmente yo creo que haya habido un error por parte de los redactores de la ley porque han creado una gran confusión. Podía verse, no sé si la figura de parque marino hubiera sido más adecuada, no se me ocurre, o sea, probablemente sus motivos se habrán tenido, pero yo realmente creo que crea confusión. Entonces, por todo lo que digo, sobre todo a la hora de aplicarlas. Las áreas marinas protegidas de la ley, por eso siempre hay que decir de la ley de biodiversidad, para que expresamente se entienda que son las de conservación de la naturaleza, tienen sus propios planes de gestión, con lo cual esta es otra diferencia con las reservas pesqueras.
de hecho el cachucho ya está previsto que se elabore el plan de ordenación de los recursos naturales y el PRU. Esta es una cosa que luego en relación con la pesca recreativa creo que es muy interesante. No es lo mismo que estemos ante una reserva pesquera que ante un área marina protegida que va a ser obligatorio, aunque como ha dicho el ponente anterior, normalmente hay muchos problemas para que se apruebe el plan en el plazo establecido por ley, que suele ser de un año. Pero bueno, lo deseable es que un área tenga un plan de ordenación de recursos naturales y un plan rector de su gestión, donde estén regulados perfectamente los usos. Bueno, no, antes, en la red, antes, aquí. Bueno, luego para terminar un poco esta diferenciación, lo que quería era hacer alusión que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad introduce la necesidad de que en España se cree una red de áreas marinas protegidas. Esto no es porque al legislador español de repente pues se le ocurriera, sino es porque está obligado a través de convenios internacionales. El convenio de biodiversidad ya obligaba a la creación de esta red y hay un plazo límite que es el 2015. Con lo cual, pues, efectivamente, la Administración Ambiental ha tenido que ponerse a trabajar en esto para la creación de la red. Esta red simplemente está citada en la Ley del Patrimonio Natural y se regula de una manera más extensa en esa futura Ley de Protección del Medio Marino. ¿Por qué hago alusión a ella? Porque en esta ley estarán incluidas las áreas marinas protegidas de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, las CEC y las CEPA de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos de la Ley de Patrimonio y Biodiversidad, es decir, todos los espacios naturales que hay ahora, las áreas protegidas por instrumentos internacionales, es decir, Reserva de la Biosfera, OSPAR, CEPIN, Ramsar, todo esto está en la red, las reservas marinas de la Ley de Pesca, y aquellos espacios naturales protegidos de competencia autonómica en los casos en que haya continuidad ecológica entre espacio protegido terrestre y el marino. Todo eso será parte de la red siempre y cuando cumplan las directrices que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que elaborar para decir si un espacio merece o no estar en la red. Entonces, yo creo que es una iniciativa muy positiva porque se va a estandarizar los criterios mínimos que debe tener un área protegida, un espacio, pero bajo la normativa ambiental. Entonces, ¿qué va a pasar con las reservas pesqueras? Es una pregunta. O sea, para entrar en esta red de áreas marinas protegidas necesitan cumplir los requisitos que la Administración Ambiental les establezca. Para mí es positivo, o sea, quiero decir, es una integración de la pesca en medio ambiente. Y es positivo. Mi pregunta es si va a haber conflictos o no, y eso pues también pues lanzo aquí la pregunta para los distintos representantes o gestores si consideran. Ahora mismo son simplemente dudas que se plantean porque no se ha puesto en vigor, ni siquiera existe la red. Bueno, luego para ya casi finalizar, lo que quería hacer una breve alusión a la pesca marítima de recreo bueno, por la espera del día, me dejo 5 minutos. Por la pesca marítima de recreo en reservas marinas, bueno, en principio se hizo un estudio efectivamente sobre cuál era el régimen jurídico que tenía esta actividad en áreas protegidas como son las reservas marinas. Bueno, pues la ley directamente ya está regulada, ya sabemos que la pesca marítima de recreo a nivel estatal está regulada en la ley de pesca, pero de una manera muy escueta y es posteriormente desarrollada. Entonces, la orden del 26 de febrero de 1999, que es la que regula la pesca marítima de recreo a nivel estatal, las bases, digamos, lo que establece muy claramente es que la pesca marítima de recreo en zona de protección especial, tales como reservas marinas, reservas de pesca, arrecifes artificiales y zonas de repoblación, se regirá siempre por las normas específicas establecidas para cada caso. Es decir, que la pesca marítima de recreo, cuando se establezca si está permitido o no, siempre va a ser en las normas de creación de las áreas. Entonces, aquí vuelvo a lanzar otra pregunta que yo me planteo. Lo que esta ley del 99 decía era reservas marinas, reservas de pesca. Reservas marinas, entendemos que se está refiriendo a áreas marinas protegidas actuales. Bueno, es otra de las ambigüedades que puede tener el texto legal. ¿No? Aparentemente sí, porque luego habla de reservas de pesca específicamente. Bueno, entonces, con respecto a la pesca marítima y recreativa, en las reservas de pesca solamente voy a hablar dentro de las zonas de protección.
Bueno, pues como ya se ha hablado, y probablemente a mí no me corresponde hablar de eso, cuáles son los beneficios de las áreas marinas protegidas, etcétera, y lo que sí se sabe es que el uso por excelencia dentro de las áreas es la pesca, y es por eso por el que tiene que estar regulado. También decir que efectivamente por esa falta de existencia de una figura ambiental que protegiera espacios marinos, pues fue la administración pesquera la que realmente cumplió o suplió esa labor que tenía que haber sido la administración ambiental, pero que bueno, que la administración pesquera hizo muy bien, porque a raíz de la protección de áreas protegidas, de reservas marinas, consiguió también la protección y la conservación, ¿no?, de la biodiversidad marina. Entonces, cuando hemos estudiado, hemos analizado cómo está regulada la pesca marina de recreo, tanto en espacios naturales protegidos, marinos, o sea, lo de la antigua Ley 489, y las reservas marinas de la Ley de Pesca, pues nos hemos encontrado fundamentalmente que en las reservas marinas hay dos características que esta mañana el representante del Ministerio ha dicho muy claramente. Las reservas marinas tienen tres finalidades. Una es la conservación de los recursos pesqueros y la regeneración, pero otra es el fomento de las pesquerías tradicionales. Y luego, para ello, hay que demostrar una habitualidad en la zona. Es decir, que lo que se pretendía a la hora de crear esta figura de protección era el fomento de la pesquería tradicional artesanal de las comunidades costeras. Entonces, esto ahora diré por qué. En general, la pesca marítima de recreo está prohibida en las reservas marinas, con las excepciones, en algunos casos, previa autorización de la Secretaría General del Mar en el momento actual. Nunca permitida en reservas integrales. Esta es más o menos la generalidad de todas las reservas marinas que hay en España. Entonces, el problema que se plantea es: ¿hay vulneración del principio de igualdad entre los usuarios? Porque son las demandas que el sector recreativo establece, que realmente hay una vulneración del principio constitucional de igualdad ante la ley. Entonces, el problema yo creo que está en la propia finalidad para la que se crearon las reservas marinas. Si las reservas marinas tienen una finalidad, que es el fomento de la pesquería tradicional con una demostrada habitualidad, esa igualdad, digamos, o sea, un pescador recreativo frente a un pescador artesanal no tiene jurídicamente esa igualdad, porque esa figura se ha creado bajo una norma que expresamente establece que ese espacio tiene esa finalidad. Entonces, con esto lo único que quiero decir que esto es la opinión del Tribunal Constitucional, no lo digo yo. El Tribunal Constitucional dice que efectivamente existe el principio de todos los ciudadanos ante la ley, de igualdad ante la ley, y que todos nos tienen que aplicar la ley por igual. Pero lo que también dice el Constitucional es que a veces, cuando partimos de una situación que no es igual, se matiza con el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no es que no se permita a otros usuarios el disfrute de un recurso común, sino que habrá que partir de cuál es la situación de base de cada uno de esos usuarios. Y ya no solo hablo de los recreativos, sino puedo hablar de los buceadores, puedo hablar de, por ejemplo, la navegación, etc. Entonces yo creo que un poco, jurídicamente, este ha sido el argumento que ha dado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia en alguna sentencia contra esa vulneración del principio de igualdad a la hora del uso de un recurso común. Entonces, ya como conclusiones, lo único que quería decir era que, que la normativa, lo que nos hemos encontrado es que la normativa de pesca marítima recreativa en España es muy dispersa. Es tremendamente difícil el estudio jurídico del sector, pues porque también en virtud de esa competencia de las comunidades autónomas de legislar, también cada ley de pesca autonómica puede tener especificidades, y luego pues hay muchos decretos de desarrollo, o sea, es tremendamente complejo, un ordenamiento jurídico muy disperso el que rodea la pesca de recreo, y es fundamental hacer más estudios sobre este ámbito. O sea, estamos en el inicio, realmente, yo creo, también desde el punto de vista legal. Es necesaria mayor información científica porque la ley solo puede... la ley efectivamente necesita conceptos mucho más precisos. Entonces, efectivamente, yo también entiendo que los distintos usuarios de una zona reclamen sus derechos, porque si te pones así, la ley lo prohíbe todo. Entonces, tiene que ser mucho más concreta. Es necesario que haya
que ahora mismo la Unión Europea también está siendo consciente de la importancia de la pesca de recreo y entonces están empezando a tomar medidas muy importantes en relación con la regulación de la misma. Yo creo que eso va a ser muy importante también para la regulación del sector en nuestro país y que va a haber aspectos muy positivos en eso. Y por último, que en cuanto a la competencia del recurso, que creo que es lo más importante y que lo que más afecta al sector, ahora mismo lo único que hay es que solamente puede ser resuelto con la finalidad que establezcan las normas de creación, tanto de un área marina protegida como una reserva marina de interés pesquero. Entonces, en este caso, la reserva marina de interés pesquero dependerá de la administración pesquera que pondere efectivamente cuál es el interés en que el recurso se use para un pescador profesional, para un recreativo, para navegación, etc. O sea, y eso siempre tiene que tener una base científica. Hasta que no haya esos informes, esos estudios, probablemente la administración pesquera no podrá evaluar si puede realmente ampliar una competencia de recursos en una zona. Entonces, lo único que yo, con lo que puedo concluir es que tenemos que atenernos a las normas de creación de cada una de las áreas en concreto. Y bueno, con esto pues... Gracias. Diego Flores, representante, presidente de la Asociación de Pesca Recreativa Responsable de Andalucía, te entregaré el micrófono.